Imagina tener poderes sobrehumanos, pero todo poder tiene un coste, y para obtener los suyos tuvieron que sacrificar algo. Y por eso hoy te traigo el anime InSprite resumido en unos minutos. El anime comienza presentándonos a una chica llamada Kotoko Iwanaga, pero la llamaremos Koto. Está sentada en la banca de un hospital y luego sale para hablar con un chico llamado Kuro, que sería nuestro prota. Ella lo saluda, pero el chico se queda confundido, ya que no sabe quién es la chica. Koto le dice si no recuerda a la persona que le salvó la vida, pero Kuro no recuerda haber estado en peligro. Ahí ella le dice que hace 2 años en el hospital él estaba caminando por los pasillos, hasta que pasaron unos niños y lo empujaron por accidente, pero antes de caer Koto estaba ahí, así que lo agarra para que no se caiga. Él le agradeció ese día y dijo que la recordará siempre. Ella se emociona ya que es el primer amor que ha tenido. Volvemos al presente y Kuro ya la recuerda. Él se disculpa ya que no es bueno recordando las caras de las chicas, y si las recuerda bien Saki se molesta. Koto se sienta al lado de él y le dice que tiene 17 años y es muy animada. El prota le dice que ahora sí no la olvidará. Koto le dice que ahora sí no la puede olvidar ya que él y Saki terminaron, a lo que el prota le dice cómo sabe eso. Volvemos al pasado y vemos que pronto después apareció la exnovia del prota y también le dio las gracias a Koto por salvarlo. Koto se va a hablar con las enfermeras y ahí se entera que la mujer de antes es la novia del prota y que pronto los dos se van a casar. Ella se deprime, pero al otro día lo ve en el hospital, pero esta vez está solo y deprimido. Koto le dice que si ahora que está soltero ha pensado en salir con alguien más. El prota le dice que no, a lo que Koto le dice si quiere salir con ella y que pronto se casen, diciendo que estaba enamorada de él por más de 2 años. El prota le dice que no cree que sea legal salir con alguien de secundaria. Koto se molesta ya que está en preparatoria y el próximo año va a ir a la universidad y le pregunta por qué terminó con su novia. Él le dice que un día cuando iban de regreso a casa apareció un monstruo en el río, a lo que ellos llaman Yukai, pero ese monstruo en concreto se llamaba Kappa. Koto le dice que es raro ya que los Kappas son monstruos inofensivos, pero el prota le dice que el otro día encontraron un cuerpo cerca al río. Su novia cuando vio el monstruo ese día se asustó demasiado y abrazó al prota temblando, pero él salió corriendo dejándola sola. Desde ese día su novia pensó que era un cobarde y por eso cortaron. El prota antes de irse le dice a Koto que por eso no es digno de ser su novio, así que busque a alguien mejor. Koto lo detiene diciéndole que en realidad el Kappa cuando lo vio se asustó de él y salió corriendo, y desde ese día Saki le tiene miedo al prota. El prota lo niega y dice que los Kappas son mentira, pero Koto le dice que no le puede mentir porque es una experta en demonios, como también puede hablar con ellos, y ellos le dicen que el prota es muy aterrador. El prota se molesta y le dice cómo sabe todo eso. Koto le dice que cuando tenía 11 años una criatura la secuestró para convertirla en su diosa, llamada la diosa de la sabiduría, para que mantenga la paz entre criaturas. El prota no la cree, pero ella le dice que puede investigar en los periódicos, que una niña después de ser secuestrada apareció pero le habían cortado una pierna izquierda y arrancado un ojo, que fue por el contrato que hizo con el espíritu para ser su diosa. Koto después de decir todo esto se despide del prota y le dice que lo verá otro día. Cuando entra al autobús se ve un demonio que está dentro. Parece que va a atacar a Koto, pero le habla diciéndole si su ama está bien y le advierte que no se acerque al prota porque puede ser muy peligroso. Ella le dice que no se preocupe porque sabe lo que hace. El espíritu antes de irse le dice que hay un monstruo en la biblioteca. Al día siguiente Koto encuentra al prota y lo saluda. Están hablando, pero de repente aparece una persona llamando a Koto, que pronto se transforma en un zorro. El zorro le dice que hay problemas, que un demonio quiere destruir la barra que conecta al mundo de los humanos. Koto le pide ayuda al prota y esta acepta, así que entran a la biblioteca. Ahí ven a un demonio que quiere atacar a Koto, pero el prota la salva. Están huyendo, pero Koto coge un extintor y le pega con eso al demonio, pero no funciona. El prota deja de correr y Koto le dice que está haciendo, que siga corriendo, que no pensaba que era un demonio de demasiado nivel, pero el prota no le hace caso y estira su brazo. El demonio muerde el brazo del prota. Koto queda en shock con la situación, pero de repente el brazo del prota vuelve a crecer y el demonio cae al suelo. Él dice que su carne es un veneno para los demonios. Al final el monstruo explota. Koto le pide explicaciones, a lo que el prota le responde diciéndole que cuando era niño comió carne de demonio. Al día siguiente el prota se va a visitar a su prima que está en el hospital y ahí se encuentra otra vez con Koto. El prota le pregunta cómo lo encontró, a lo que ella le responde que fue gracias a los espíritus, que están en todas partes y le pueden decir dónde está. Salen afuera para hablar. Koto le pregunta si está bien su brazo. El prota le responde que sí. Él le dice que desde el día que comió carne de demonio su cuerpo siempre se regenera, sin importar lo grave que sea el daño. Koto nos cuenta que puede que haya comido carne de sirena, ya que su carne te da inmortalidad y no te hace envejecer, pero lo duda ya que el prota no se ve de alguien de 11 años. El prota le dice que tiene razón, cuando tenía 11 años comió carne de sirena, pero también otra carne de otro demonio, y esto hace que el envejecimiento no tenga efecto. Koto le dice que en la noche irá a hablar con una serpiente gigante, que es el espíritu del guardián de las montañas, y si la puede acompañar.
acompañar. El prota le dice a Koto que no se siga metiendo en problemas ya que ella no tiene ningún poder y solo puede ver, hablar y tocar a los espíritus, así que rechaza su invitación ya que tiene planes. En la noche Koto se va a hablar con la serpiente, pero está molesta de que el prota le haya rechazado su invitación. Aparece la serpiente y la llama mi señora. La serpiente le dice que los humanos la están olvidando, ya que hace años que no recibe oraciones, y le pregunta a Koto por qué está un poco molesta. Koto le dice que no se preocupe, que su novio que sería el prota pero él todavía no lo sabe, la rechazó porque tenía planes. Ahí tenemos un flashback cuando Koto se presenta en la casa del prota. Él estaba cocinando una sopa así que ella entra. Él le da una chaqueta ya que hace frío y la saca de su departamento, pero antes le da una sopa y un té. Koto sigue hablando con la serpiente y vemos que el prota al final sí vino. La serpiente le dice que le preocupa que una mujer haya venido a su pantano para arrojar un cuerpo para deshacerse del cadáver. Koto nos cuenta que un alpinista fue apuñalado y lo arrojaron al río. Arrestaron a una mujer llamada Tania y ella confesó haberlo hecho, pero la serpiente le dice que hay algo raro aquí, ya que cuando vio a la chica arrojando el cadáver, dijo que ojalá lo encuentren. Y cuando la policía le preguntó por qué arrojó el cadáver al río, dijo que había una serpiente gigante que come humanos. Obviamente los policías no la creyeron y la tomaron por loca. Koto le dice a la serpiente que ella esperaba que se comiera el cadáver. Nos cuenta que la chica tenía un novio, pero se suicidó con su amante. Como descubrió que tenía un amante, esto hizo que la chica se vaya de la ciudad y trate de empezar de nuevo. Pero un día vino un señor que era el alpinista, diciendo que él fue el que planificó la muerte de su novio, ya que lo descubrieron robándole a la empresa, así que lo mató. Y después hizo creer que se suicidó con su amante, pero ahora le están pasando muchas cosas malas. Él busca el perdón de la novia del chico, la chica se queda en shock y luego lo elimina, y por eso tiró el cadáver del señor al río. La serpiente no entiende por qué hizo eso, si la policía iba a encontrar el cadáver. Koto le dice que en realidad la chica lo que esperaba al arrojar el cadáver al río era que los policías encontraran algo que ella estaba buscando, que tiró hace muchísimo tiempo, pero era imposible buscarlo ella sola. La serpiente le pregunta a Koto si sabe lo que es. Ella le dice que es el bebé que abortó. Cuando la chica se enteró que su novio tenía un amante y se suicidó, no lo pudo soportar, así que abortó y tiró el feto al río. Y cuando descubrió la verdad quiso recuperar al feto. Diciéndole esto a la serpiente, Koto se va. El prota le pregunta cómo supo todo eso. Koto le dice que es como una detective y que además envió un espíritu para que vigile a la chica. Pasan 2 años. Luego pasamos una escena donde un chico está manejando por la carretera, pero vemos una chica sin rostro con una luz brillante de color morado. El chico hace todo lo posible para no atropellar a la chica, pero termina chocando y cayendo al río. Después vemos a la ex del prota, que es policía. Le dieron el caso del chico que cayó al río. Le dicen que el testimonio del chico es que vio una chica sin rostro y por eso cayó al río. Pero Saki no le cree y piensa que lo más probable es que haya sido un animal que estaba por ahí. El superior que estaba hablando con ella le dice que hay un rumor llamado la Dama de Acero, que es una idol que murió cuando una viga de metal le cayó encima. Hay personas que la han visto rondando y dicen que no tiene rostro y lleva su traje de idol. Saki cree que es alguien disfrazado que está haciendo todo esto. De repente Saki tiene un flashback de su ex. Vemos que está en la casa del prota. Él se cortó la mano con un vaso de vidrio, pero vio cómo se regeneró inmediatamente. Esto la deja muy asustada. Por recordar esto le dieron ganas de vomitar, así que se va al baño. Luego Saki se va a investigar donde sucedió el accidente y ahí se encuentra con Koto, que cae encima de ella. Saki la confunde con una niña. Koto le dice que es mejor que huya y ahí aparece la idol sin rostro. Saki se queda sin palabras, pero va corriendo a darle un golpe a la Dama de Acero, pero se sorprende ya que el golpe le traspasa el cuerpo. Luego es golpeada por la idol. Esto le hace caer, así que Koto le ayuda empujando a la idol. Corre hacia la Dama de Acero, pero en el proceso se le cae la prótesis, pero logra darle un golpe a la Dama de Acero. Después de esto la Dama de Acero escapa. Koto le dice a Saki que no quiere meter a la policía en esto, así que mejor que deje el caso. Saki agarra a Koto y le pide explicaciones mostrándole su placa. Ahí Koto se da cuenta que es la ex del prota, por el nombre que tiene en la placa. Koto le dice a Saki que es la novia del prota. Luego vemos que Saki lleva a su departamento y le pregunta dónde conoció al prota. Ella le dice que tiene 19 años y que lo conoció en el hospital y que ahora están felizmente enamorados. Y le muestra fotos que tiene en su celular donde están ellos dos. Pero vemos que el prota no está tan feliz como ella dice. Saki le pregunta por qué el prota no estaba cuando estaba enfrentando a la Dama de Acero. Koto le explica que el prota desapareció hace una semana y no sabe dónde está él. No le responde ningún mensaje y el último mensaje que le dejó dice que no lo busque. En ese momento Saki comienza a decir que el prota nunca le ha hecho eso y siempre estaba con ella en todas partes. Esto pone celosa a Koto y le grita a Saki diciéndole que ella lo dejó, así que no quiere que interfiera con su relación con el prota. Luego Koto se despide de Saki y sale. Vemos que usa un espíritu en forma de calavera gigante como transporte. Saki sigue investigando sobre el caso de la idol. La chica en realidad se llama Karin Nanase. Debutó cuando tenía 17 años. Al principio no le iba muy bien, hasta que consiguió un papel importante como actriz principal. Saki está navegando por internet y encuentra una página que habla todo sobre la idol, que es una wiki, y ahí dice que
que cuando Nana se hizo famosa su padre murió por un accidente, pero luego había rumores de que Nana en realidad mató a su padre ya que lo odiaba. Por este rumor Nana tuvo que retirarse temporalmente de la actuación. Después de unos días Nana murió en un accidente. Koto también está buscando información sobre la idol y encuentra la página que le hicieron sobre la idol. Ella lo encuentra extraño ya que tiene la foto del fantasma de la idol, pero es muy idéntica y detallada. En ese momento Koto se da cuenta de que en realidad es todo lo contrario. Saki está en su cuarto y escucha un ruido por la ventana, y ahí sale un mini espíritu, a lo que Saki se asusta y se aleja. El espíritu traspasa la pared y entra al departamento. Él le dice que ha venido porque su diosa lo ha enviado, y ella necesita la ayuda de Saki para tener más información sobre la idol, para poder vencerla. Vemos que Koto está en un restaurante, y sale para poder reunirse con Saki, pero luego ve a la dama de acero peleando con una persona. Ella baja para tratar de ayudarlo, pero ahí se da cuenta que es el prota quien está peleando. Luego llega Saki y mira la situación. Ella quiere ayudarlo, pero Koto la detiene diciéndole que el prota no puede morir. La dama de acero golpea al prota y con su viga de fierro le corta la cabeza, pero esto es inútil ya que rápidamente se regenera y se levanta. El prota camina hacia la dama de acero, pero se detiene justo antes de que le dé con su viga, ya que lo esquivó. Luego agarra a la dama de acero por el cuello. Koto le dice a Saki que el prota también tiene la habilidad de ver el futuro, ya que comió al demonio llamado Bestia Profeta junto con la sirena. Ahí nos cuenta que todo empezó hace 10 generaciones de la familia del prota. Ellos querían ver el futuro para tener una fortuna y conocimiento. Había un demonio con cabeza de humano y cuerpo de vaca, llamado Kudan, que puede predecir el futuro, pero cuando lo hace muere. La familia se las arregló para conseguir su carne. Algunos la comieron, pero todos terminaron muriendo. Pero el jefe de la familia siguió intentándolo una y otra vez, así que esta vez trató de mezclar la carne del Kudan con la carne de una sirena que te hace inmortal, pero siguió sin funcionar. Pasaron los años y vemos al prota de niño. Su abuela lo llama a comer. Luego de probar la comida, de repente todos sus hermanos comienzan a botar sangre por la boca. Su abuela se acerca al prota y le dice que la receta funcionó. Agarra un cuchillo y lo apuñala para ver si realmente era inmortal. Regresamos al presente y el prota le rompe el cuello a la dama de acero, pero vemos que esto no le hace nada, así que se levanta y escapa. Luego el prota va a hablar con Saki. Ella le pregunta si en realidad Koto es su novia. Él le dice que sí. Luego se van a la casa de Saki para hablar sobre la dama de acero. El prota dice que cuando estaba por la ciudad vio un espíritu que estaba herido, y ahora como todos los espíritus saben que es novio de su diosa, ahora no le tienen miedo y le hablan con confianza. Los espíritus le explicaron que la dama de acero les está haciendo daño y le pidieron ayuda, así que él fue a enfrentarse a la dama de acero. Koto les dice que con lo que ha investigado, la dama de acero es un monstruo imaginario. Explica que cada espectro tiene su monstruo imaginario. Al principio solo comienza con un simple rumor, pero luego se va haciendo cada vez más grande. Pero el problema es cuando le dan un nombre al monstruo y describen la apariencia que tiene. Comienzan siendo simples fantasmas inofensivos, pero luego se alimentan de los rumores de las personas, haciéndose reales, y de que el principal problema de que el rumor se haya hecho muy grande rápidamente es por la página que crearon en su nombre. Esto hace que la gente siga creyendo en el rumor y la dama de acero sea tan poderosa, y la única forma de poder derrotarla es haciendo que las personas dejen de creer en ella, ya que gracias a la página que crearon en internet, las personas empezaron a creer más en la dama de acero, por lo cual hizo que se hiciera más peligrosa. Koto propone divulgar rumores reales o poco ficticios, para que las personas les deje de interesar la dama de acero, y así poder derrotarla. Luego van al lugar donde murió la idol, y Koto invoca a un espíritu que estaba en ese lugar. Él dice que la chica ese día estaba sola y parecía triste. Después le cayeron las vigas de metal encima, pero no trató de esquivarlas, aceptando su muerte. Koto al oír esto dice que ahora solo el prota tiene que buscar un futuro, donde el mayor número de gente crea los rumores que propagarán, ya que él no tiene la habilidad de ver un futuro en realidad, sino de elegir un futuro, y solo se puede hacer esto si los futuros son probables que pasen. Vemos que el detective se encuentra a la dama de acero y le dice que se entregue pacíficamente, pero la dama de acero no le responde y corre hacia él para atacarlo. Él trata de hacerle una llave con su mano, pero le traspasa su cuerpo, así que en ese momento la dama de acero le da un golpe en la cabeza con su viga matándolo. Vemos que la noticia se propaga rápidamente por toda la ciudad. Esto preocupa a Koto, ya que esto hará que la gente crea más en la dama de acero, así que tienen que vencerlo cuanto antes. Koto usa su poder de sabiduría y encuentra 4 maneras diferentes de poder vencer a la dama de acero. Por usar este poder está muy cansada, así que duerme. El prota y Saki salen a comprar comida para Koto cuando despierte. Saki le pregunta si Koto está bien. Él dice que sí, que solo tiene que descansar. Saki recuerda a la prima del prota, llamada Rika. Ella estaba internada por más de 3 años en el hospital. Un día la visitó y vio que era muy hermosa, pero estaba muy pálida. El prota le dice que ya salió del hospital y que ahora está bien y que no puede morir, ya que a ella también le dieron de comer la carne de demonio. Koto se despierta y va con Saki a investigar algunas cosas. Saki le pregunta a Koto si sabía que la prima del prota también era inmortal. Ella le dice que sí, que no le importa. Cuando le dieron de alta a la prima del prota, Koto
le ofreció quedarse en su casa. Al principio no se llevaban bien, pero con el tiempo se hicieron muy amigas. Pero hace un mes que no saben de ella, ya que consiguió trabajo y se fue a vivir sola. Koto dice que era muy buena usando la computadora y le gustaba dibujar. Por eso nunca se hubiera imaginado que ella sería la que estaría detrás de todo esto. Al principio dudó de que ella creara la Dama de Acero, pero cuando vio la imagen de la página de internet, supo que era ella, ya que tiene el mismo estilo de dibujo que ella usa. El prota sabía esto desde el principio, por eso desapareció una semana para buscar a su prima, pero no la encontró. Y por eso ha estado siendo difícil vencer a la Dama de Acero, ya que Rika también tiene el poder de ver caminos futuros, y ha escogido uno donde la gente cree demasiado en la Dama de Acero. Pero ella confía en el prota, de que podrá vencer a su prima. Luego vemos a la prima apuñalándose a ella misma, para ver más caminos futuros. Después el prota encuentra a la Dama de Acero, y comienzan a pelear. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Tras tanto, Koto está difundiendo rumores poco ficticios en la wiki sobre la Dama de Acero, para tratar de convencer a las personas de que la Dama de Acero no es real, y que en realidad es una persona, ya que la wiki de la Dama de Acero es como su corazón, en otras palabras. Y bueno, lo que va a hacer ahora para derrotar a la Dama de Acero es crear historias falsas en donde todo tenga sucesos reales, o cosas poco ficticias, para así hacer que las personas dejen de creer en la Dama de Acero. Koto tiene 4 historias así que comienza a decirlas en la wiki. La primera historia nos cuenta sobre lo que sucedió con el detective, el cual resulta en esa historia que fue asesinado por un asesino real, y que este asesino creó la historia de la Dama de Acero, para poderse beneficiar, ya que gracias a esta historia él podrá hacer lo que quisiera y nadie lo sabría. Gracias a esto, Koto empezó a convencer a un pequeño porcentaje de personas, pero todavía había muchas personas que no le creían. Después pasamos a la segunda historia, que se resume en lo siguiente. Cuando Nanase murió, su alma no pudo ascender al cielo, ya que asesinó a su padre y eso es considerado un pecado, por lo cual su alma intentó ascender pero su padre no lo permitió, y esto hizo que se convirtiera en la Dama de Acero, y ahora es un fantasma que simplemente vaga a esperar que alguien libere su alma. Esta historia está un poco fumada, pero algunos religiosos la creyeron, así que bueno, supongo que funcionó. Bueno, para no alargar este video te voy a resumir brevemente lo que sucedió con la tercera historia. Nos cuenta que Nanase tuvo una hermana, y esa hermana presenció la muerte de Nanase, y como presenció la muerte de Nanase se volvió loca, y pues como era una persona muy cercana a ella, se convirtió en la Dama de Acero. Entonces sí, la Dama de Acero es real, pero es una persona disfrazada. Pasamos a lo más importante y lo que va a definir esa historia. En la cuarta historia nos cuenta que Nanase en realidad conoció a una chica muy igual que ella, por lo cual empezaron a hablar y demás, y un día hace que la chica se pinte el cabello del mismo color que tenía ella, y vaya al lugar donde fue su muerte originalmente, para que después la verdadera Nanase llegara a golpear a la chica, y después la asesinara, tirándole las vigas encima, provocando que su cara quedara irreconocible, lo cual provocó que la verdadera Nanase siga viva, y lo único que se encontró muerto fue el cadáver de su doble, muy similar, para después deshacerse de todo y escapar. Y bueno, gracias a esto por fin todos se convencieron de que la Dama de Acero no es real. Vemos que el prota le da el golpe final a la Dama de Acero, y ahora los que creían en la Dama de Acero están investigando sobre si Nanase en realidad sigue viva. Koto festeja con los espíritus y siguieron viviendo normalmente, y ahora lo único que les queda es derrotar a la prima del prota, lo cual el prota sospecha que ahora quiere crear un dios, pero esa misión es para la segunda temporada que ya fue anunciada, que se estrenará en el 2022. Y bueno, si te gustó el video no olvides suscribirte con la campanita activada y dejar tu like, como también comentarme qué resumen quieres que traiga al canal.